Entonces, ¿de qué exactamente está preocupada la mayoría cuando expresa una gran preocupación por el efecto disuasivo que la amenaza del juicio, sentencia y encarcelamiento podría representar? No puede ser la disuasión de actos que sean verdaderamente criminales. Tampoco tiene sentido que la mayoría se preocupe por la posibilidad de que los presidentes se detengan y piensen cuidadosamente antes de tomar acciones que rocen lo criminal. En cambio, la principal preocupación de la mayoría podría ser que los presidentes se vean disuadidos de tomar acciones necesarias y legales por el temor de que sus sucesores los acusen de una persecución penal sin fundamento, una persecución que casi seguramente estaría condenada al fracaso si es que incluso logra pasar la primera barrera. La Corte no debería tener tan poca fe en los presidentes de esta nación. Como este tribunal ha dicho antes en el contexto de los procesos penales, la posibilidad de que de vez en cuando se encuentre algún alma tímida que tome consejo de sus miedos y ceda a su poder represivo es demasiado remota y sombría para dar forma al curso de la justicia. La preocupación de que innumerables y sin fundamento demandas civiles pudieran obstaculizar el poder ejecutivo puede haber sido justificada en Fitzgerald, pero una persecución penal federal bien fundamentada no representa un peligro comparable para el funcionamiento del poder ejecutivo. Al mismo tiempo, el interés público en una persecución penal federal de un expresidente es vastamente mayor que el interés público en una demanda civil de un individuo privado. Todos los 9 jueces en Fitzgerald reconocieron explícitamente esa distinción. La mayoría de 5 jueces señaló que existe un mayor interés público en las persecuciones penales que en acciones por daños civiles. La concurrencia del juez presidente Burger enfatizó en consecuencia que la inmunidad de la mayoría se limitaba a las demandas por daños civiles en lugar de la persecución penal. Los 4 jueces disidentes estuvieron de acuerdo en que una afirmación de que el presidente es inmune a la persecución penal en los tribunales, si alguna vez se hiciera, no sería creíble. Por lo menos la Corte en Fitzgerald no esperaba que su prueba de equilibrio llevara al mismo resultado en el contexto criminal. El interés público en la persecución es transparente. Una fiscal federal actúa en nombre de los Estados Unidos. Incluso la mayoría reconoce que las leyes penales federales buscan reparar un agravio al público en su conjunto, no solo un agravio al individuo. De tal manera que existe un compelente interés público en la aplicación justa y efectiva de la ley. De hecho, nuestro compromiso histórico con el Estado de Derecho se manifiesta de manera más profunda en nuestra visión de que la culpa no debe escapar ni la inocencia sufrir. El interés público en la persecución penal es particularmente fuerte en relación con los funcionarios a quienes se les concede algún grado de inmunidad civil debido a sus funciones. En esos casos, el público puede ver que los funcionarios que ejercen poder bajo la confianza pública permanecen en pie de igualdad con sus conciudadanos bajo la ley penal. Nunca hemos sostenido que el desempeño de las funciones de los oficiales judiciales, legislativos o ejecutivos requiera o contemple la inmunización de privaciones constitucionales de otro modo criminales. La inmunidad judicial no fue diseñada para aislar al Poder Judicial de todos los aspectos de la responsabilidad pública. Los jueces son inmunes a las acciones por daños bajo la sección 1983, pero están sujetos a persecuciones penales como otros ciudadanos. Enfatizamos que la inmunidad civil de los fiscales no deja al público impotente para disuadir la mala conducta o castigar lo que ocurra. Esta Corte nunca ha sugerido que las consideraciones de política que justifiquen la inmunidad civil por ciertos funcionarios gubernamentales también los coloquen fuera del alcance de la ley penal. Incluso los jueces, revestidos con absoluta inmunidad civil durante siglos, podrían ser castigados penalmente. El interés público en la persecución penal federal de un expresidente acusado de haber utilizado los poderes de su cargo para cometer delitos puede ser aún mayor. El presidente representa a todos los votantes de la nación y sus poderes son otorgados por el pueblo según nuestra Constitución. Cuando los presidentes utilizan los poderes de su cargo para obtener ganancias personales o como parte de un esquema criminal,
Cada persona en el país tiene interés en esta persecución penal. La mayoría ignora por completo ese interés supremo. Finalmente, la cuestión de la inmunidad penal federal para un expresidente implica una consideración contraria al artículo 2 ausente en Fitzgerald. Reconocer tal inmunidad frustraría la aplicación de la ley penal por parte del Poder Ejecutivo. Por supuesto, el presidente está confiado con responsabilidades de supervisión y políticas de máxima discreción y sensibilidad. Una de las más importantes es la ejecución de la ley federal, ya que es el presidente quien está constitucionalmente encargado de tomar cuidado de que las leyes se ejecuten fielmente. La mayoría parece pensar que permitir que los expresidentes escapen de la rendición de cuentas por romper la ley mientras deshabilita al Ejecutivo actual para enjuiciar tales violaciones de alguna manera respeta la independencia del Ejecutivo. No lo hace, más bien disminuye esa independencia, exaltando a los ocupantes del cargo sobre el cargo mismo. Hay una ironía retorcida en decir, como hace la mayoría, que la persona encargada de tomar cuidado de que las leyes se ejecuten fielmente, hay una ironía retorcida en decir, como lo hace la mayoría, que la persona encargada de tomar cuidado de que las leyes se ejecuten fielmente puede violarlas impunemente. En el caso que nos ocupa, el interés público y la consideración contraria al artículo 2 son particularmente marcados. El interés público en esta persecución penal implica tanto el interés del Poder Ejecutivo en sostener elecciones presidenciales y otorgar poder a un nuevo presidente bajo la Constitución, como el interés de los votantes en seleccionar democráticamente a su presidente. También, por supuesto, implica el interés del Congreso en regular la conducta a través de la ley penal. Sin embargo, la mayoría cree que la ansiedad de un presidente por la persecución anula el interés público en la rendición de cuentas y niega los intereses de los otros poderes en llevar a cabo sus funciones constitucionalmente asignadas. De hecho, la posición de la mayoría se reduce a ignorar la separación de poderes de la Constitución. Finalmente, en un intento por distanciarse de su inmunidad por actos oficiales y de la inmunidad solicitada por Trump, la mayoría insiste en que Trump afirma una inmunidad mucho más amplia que la limitada que la mayoría ha reconocido. Si acaso lo contrario es cierto, la única parte del argumento de inmunidad de Trump que la mayoría rechaza es que la cláusula de juicio político requiere que el juicio político y la condena por el Senado precedan la persecución penal de un presidente. Ese argumento es evidentemente incorrecto. Sin embargo, al rechazarlo, la inmunidad de la mayoría no se vuelve más estrecha que la de Trump. Implícito en el argumento de Trump sobre la cláusula del juicio político está la idea de que un expresidente que fue acusado por la Cámara de Representantes y condenado en el Senado por delitos relacionados con sus actos oficiales podría ser procesado penalmente en un tribunal por esos mismos actos oficiales. Los fundadores adoptaron un enfoque cuidadosamente equilibrado que permite la persecución penal de un expresidente por sus actos oficiales, pero solo si ese presidente es acusado primero por la Cámara y condenado por el Senado. Eso fue lo que dijo Donald Trump. Al extinguir esa vía para superar la inmunidad, por más insensato que sea, la mayoría llega a una inmunidad por actos oficiales aún más expansiva que la que argumentó Trump. Según la visión de la mayoría, pero no la de Trump, un expresidente cuyo abuso de poder fue tan flagrante y tan ofensivo incluso para miembros de su propio partido que fue acusado en la Cámara y condenado en el Senado, seguiría teniendo al menos inmunidad presuntiva para estos actos. Separado de su inmunidad por actos oficiales, la mayoría reconoce una inmunidad absoluta para conductas dentro de la esfera exclusiva de autoridad constitucional del presidente. Con una amplia inmunidad por actos oficiales que cubre el campo, esta inmunidad aparentemente más estrecha sirve de poco. En cualquier caso, este caso simplemente no gira en torno a conductas dentro de la esfera exclusiva de autoridad constitucional del presidente, y el intento de la mayoría de aplicar una inmunidad central de su propia creación amplía el concepto de poderes constitucionales centrales, más allá de cualquier límite reconocible.
La idea de una inmunidad central estrecha podría tener algún atractivo intuitivo en un caso que realmente presentara el problema. Si el poder del presidente es conclusivo y preclusivo sobre un tema dado, entonces el Congreso no debería poder actuar sobre ese tema. En su opinión concurrente en Youngstown, el juez Robert Jackson planteó que el poder de remoción en las agencias ejecutivas del presidente parecía caer dentro de esta categoría estrecha. Otras decisiones de este tribunal indican que el poder del perdón también cae en esta categoría. Solo al Ejecutivo se le confía el poder del perdón y se le otorga sin límites, al igual que el poder de reconocer países extranjeros, sosteniendo que el presidente tiene el poder exclusivo para controlar las determinaciones del reconocimiento. Sin embargo, en este caso, la cuestión de si un expresidente disfruta de una inmunidad estrecha por el ejercicio de sus poderes constitucionales centrales nunca ha estado en juego y por buena razón. Trump no fue acusado penalmente por tomar acciones que la Constitución coloca en el núcleo inatacable del Poder Ejecutivo. No se le acusó, por ejemplo, de usar ilegalmente el poder del perdón de la presidencia o el poder del veto o el poder de nombramiento o incluso el poder de remoción. En cambio, Trump fue acusado de conspiración para cometer fraude, para subvertir las elecciones presidenciales. Es cierto que la detallada acusación en este caso alega que Trump amenazó con remover a un fiscal general interino que no llevaría a cabo su plan. Sin embargo, también es igualmente claro que el gobierno no busca imponer responsabilidad penal al presidente por ejercer o hablar sobre el ejercicio del poder del nombramiento y remoción. Si esa fuera la preocupación de la mayoría, simplemente podría haber dicho que el gobierno no puede acusar el uso amenazante del poder de remoción de un presidente como un acto evidente en la conspiración. Dice mucho más. La inmunidad central que crea la mayoría protegerá un ámbito considerablemente mayor de conducta que el núcleo estrecho de poderes conclusivos y preclusivos que el tribunal ha reconocido anteriormente. La primera indicación se produce cuando la mayoría incluye el amplio deber del presidente de asegurar que las leyes sean fielmente ejecutadas, entre las funciones centrales para las cuales supuestamente disfruta la inmunidad absoluta. Esa vista expansiva de los poderes centrales efectivamente protegerá toda clase de conductas no centrales de la persecución penal. Si hubiera alguna duda, considere cómo la mayoría aplica su nueva inmunidad central a las alegaciones en este caso. Concluye que Trump está absolutamente inmunizado de la persecución por cualquier conducta relacionada con sus conversaciones con funcionarios del Departamento de Justicia. Esa concepción de inmunidad central expande la categoría de conclusivo y preclusivo, más allá de cualquier reconocimiento, cerrando la posibilidad de persecución por amplios sectores de conducta. Bajo esa visión de los poderes centrales, incluso la fabricación de pruebas e insistir en que el departamento las use en un caso penal podría estar cubierto. La concepción de la mayoría de la inmunidad central abarca mucho más ampliamente de lo que su lógica, tomada en Youngstown, debería permitir. La mayoría intenta calmar cualquier preocupación sobre su inmunidad central inventada, sugiriendo que el gobierno está de acuerdo con ella. Esa sugerencia sorprenderá incluso al gobierno. Decir, como lo hizo el gobierno, que un pequeño núcleo de actos oficiales exclusivos, como el poder del perdón, el poder de reconocer naciones extranjeras, el poder de veto legislativo y el poder de hacer nombramientos, no pueden ser regulados por el Congreso. No sugiere que el gobierno esté de acuerdo con inmunizar cualquier y toda conducta concebible relacionada con la amplia gama de supuestos poderes centrales de la mayoría. De hecho, el gobierno aconsejó a este tribunal que deje potencialmente preguntas más difíciles sobre el alcance de cualquier inmunidad que pudiera surgir en diferentes hechos para una decisión si alguna vez se presentan. Esto tendría sentido. La acusación aquí no plantea ninguna amenaza de criminalizar actos dentro de la autoridad concluyente y preclusiva del presidente. Quizás por esta razón incluso Trump desalentó la consideración de un alcance más estrecho de inmunidad, argumentando que tal inmunidad sería casi imposible de formular y ciertamente involucraría problemas prácticos de dibujo de líneas en cada aplicación. Cuando se ve obligado a adentrarse en disputas espinosas de separación de poderes, la práctica habitual de este tribunal es limitar la opinión solo a las preguntas muy necesarias para la decisión del caso.
Hay mucho peligro y poco valor en elaborar una doctrina de inmunidad central que Trump no buscó y que no tiene aplicación adecuada en este caso. No contenta simplemente con inventar una inmunidad criminal expansiva para expresidentes. La mayoría da un paso drástico y sin precedentes. Dice que los actos por los cuales el presidente tiene inmunidad deben ser eliminados de la narrativa, incluso de crímenes totalmente privados cometidos mientras estaba en el cargo. No deben desempeñar ningún papel en los procedimientos relacionados con actos criminales privados. Aunque el análisis de inmunidad de la mayoría pretende dejar abiertos los actos no oficiales a la persecución, su enfoque draconiano hacia la evidencia de actos oficiales priva a estas persecuciones de cualquier efectividad. Si el expresidente no puede ser penalmente responsable por sus actos oficiales, esos actos deberían seguir siendo admisibles para probar conocimiento o intención en procesos penales por actos no oficiales. Por ejemplo, la mayoría tiene dificultades para clasificar si el discurso de un presidente es en su capacidad como presidente, que sería un acto oficial, o como candidato, un acto no oficial. Imaginen que un presidente declara un discurso oficial que tiene la intención de detener a un rival político de aprobar una legislación a la cual él se opone, sin importar lo que sea necesario para lograrlo. Un acto oficial. Luego contrata a un sicario privado para asesinar a ese rival político. Un acto no oficial. Bajo la regla de la mayoría, la acusación por asesinato no podría incluir ninguna alegación sobre la admisión pública del presidente de una intención premeditada para apoyar el mens rea o la mente culpable, la intención del asesinato. Ese es un resultado extraño, por decirlo menos. La regla extraordinaria de la mayoría no tiene base legal. Consideren el contexto de la primera enmienda. Aunque la primera enmienda prohíbe criminalizar la mayoría de los discursos, no prohíbe el uso probatorio del discurso, incluso su uso para probar el motivo o la intención. Decisiones sobre la evidencia e instrucciones limitativas pueden garantizar que la evidencia relacionada con actos oficiales se considere solo para el propósito adecuado para el cual se admitió. La mayoría no tiene una explicación coherente sobre por qué estas protecciones, que son suficientes en cualquier otro contexto, serían insuficientes aquí. Simplemente afirma que sería insostenible y privaría a la inmunidad de su efecto previsto. La mayoría arriesga una explicación de que el uso de evidencia de actos oficiales plantea un riesgo único de que las deliberaciones del jurado se vean perjudicadas por sus opiniones sobre las políticas y el desempeño del presidente mientras estuvo en el cargo. Sin embargo, este riesgo único no es producto de la introducción de evidencia de actos oficiales. Es simplemente el riesgo involucrado en cualquier demanda contra un expresidente, incluidas las persecuciones por actos privados que la mayoría dice que permitiría. La decisión de hoy de otorgar inmunidad a los expresidentes por sus actos oficiales es profundamente errónea. Tan preocupante como esta doctrina de inmunidad penal es, en teoría, la aplicación de la mayoría de la doctrina a la acusación en este caso es quizás aún más preocupante. En manos de la mayoría, esta nueva inmunidad por actos oficiales funciona como un trinquete unidireccional. En primer lugar, la mayoría declara que toda la conducta relacionada con el Departamento de Justicia y el vicepresidente es conducta oficial, pero se niega a designar cualquier curso de conducta alegado en la acusación como privado, a pesar de las concesiones del Consejo de Trump. El Consejo de Trump o sus abogados concedieron, por ejemplo, que la alegación de que Trump recurrió a un abogado privado dispuesto a difundir afirmaciones falsas, sabidamente falsas, de fraude electoral para liderar sus desafíos a los resultados electorales suena privada. Los abogados de Trump concedieron que la alegación de que Trump conspiró con otro abogado privado que provocó la presentación en el tribunal de una verificación firmada por Trump que contenía falsas acusaciones para respaldar un desafío suena privada. El Consejo de Trump, explicando que no se discute que tal conducta sea no oficial, o sea, que era conducta privada. Nuevamente, al preguntarse sobre las alegaciones de que 3 actores privados ayudaron a implementar un plan para presentar listas fraudulentas de electores presidenciales para obstruir
el procedimiento de certificación y Trump y un abogado conspirador dirigieron ese esfuerzo, el Consejo de Trump, sus abogados, concedieron que la conducta alegada era privada. Solo la mayoría piensa que organizar listas fraudulentas de electores podría calificar como un acto oficial del presidente, o al menos que un acto tan interrelacionado con otros actos supuestamente oficiales podría justificar protección. Si la concepción expansiva de la mayoría de actos oficiales tiene algún límite real, la mayoría no está dispuesta a revelarlo en la decisión de hoy. En segundo lugar, la mayoría designa cierta conducta como inmune mientras se niega a reconocer cualquier cosa como procesable. Protege grandes sectores de la conducta relacionada con el Departamento de Justicia con inmunidad, pero no da ni un paso en la otra dirección. La mayoría admite que la responsabilidad del vicepresidente de presidir el Senado no es una función del Poder Ejecutivo y además admite que el presidente no desempeña un papel constitucional o estatutario directo en el recuento de votos electorales. Sin embargo, la mayoría se niega a concluir que Trump carece de inmunidad por sus presuntos intentos de alistar al vicepresidente para usar su papel ceremonial en el procedimiento de certificación del 6 de enero para alterar fraudulentamente los resultados electorales. En cambio, se preocupa de que una persecución por esta conducta pueda dificultar que el presidente utilice al vicepresidente para avanzar en su agenda con el Congreso. Según la mayoría, tal persecución bien podría obstaculizar la capacidad del presidente para cumplir con sus funciones constitucionales. Si una persecución por esta conducta merece inmunidad, debería haber sido una pregunta fácil, pero la mayoría la convierte en una cuestionable. De manera notable, la mayoría va más allá y se niega a negar la inmunidad incluso por las alegaciones de que Trump organizó listas fraudulentas de electores, presionó a los estados para subvertir los resultados electorales legítimos y explotó la violencia en el Capitolio para influir en los procedimientos de certificación. No es concebible que una persecución por estos presuntos esfuerzos para revertir una elección presidencial, ya sea etiquetada como oficial o no oficial, según la prueba de la mayoría, plantearía algún peligro de intromisión en la autoridad y funciones del Poder Ejecutivo. Y la mayoría podría haber dicho así. En cambio, preserva en una pregunta de umbral que debería ser irrelevante. Más allá del destino de esta persecución en particular, las consecuencias a largo plazo de la decisión de hoy son severas. El tribunal efectivamente crea una zona libre de ley en torno al presidente, alterando el status quo que ha existido desde la fundación de la nación. Esta nueva inmunidad por actos oficiales ahora yace como un arma cargada para cualquier presidente que desee colocar sus propios intereses, su propia supervivencia política o su propio beneficio financiero por encima de los intereses de la nación. El presidente de los Estados Unidos es la persona más poderosa del país y posiblemente del mundo. Cuando use sus poderes oficiales de cualquier manera, según el razonamiento de la mayoría, estará ahora protegido de la persecución penal. Ordenar al equipo de sellos de la Armada 6 que asesine a un rival político, inmune. Organizar un golpe militar para aferrarse al poder, inmune. Recibir un soborno a cambio de un perdón, inmune. Inmune, inmune, inmune. Deje que el presidente viole la ley, que explote las apariencias de su oficina para su beneficio personal, que use su poder oficial para fines malignos, porque si supiera que algún día podría enfrentar responsabilidad por romper la ley, quizás no sería tan audaz y valiente como quisiéramos que fuera. Ese es el mensaje de la mayoría hoy. Incluso si estos escenarios de pesadilla nunca se hacen realidad, y rezo para que nunca lo hagan, el daño ya está hecho. La relación entre el presidente y las personas a las que sirve ha cambiado irrevocablemente. En cada uso del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley. La fijación unilateral de la mayoría en la necesidad del presidente de audacia y rapidez ignora la necesidad contrapuesta de responsabilidad y contención. Los fundadores no fueron tan unidimensionales. En los papeles federalistas, después de esforzarse por mostrar que el Ejecutivo diseñado por la Constitución combina todos los requisitos para la energía, Alexander Hamilton planteó una pregunta separada e igualmente importante.
También combina los requisitos para la seguridad en un sentido republicano, una dependencia adecuada del pueblo, una responsabilidad adecuada. La respuesta entonces fue sí, basada en parte en la vulnerabilidad del presidente a la persecución en curso común de la ley. La respuesta después de hoy es no. Nunca en la historia de nuestra república un presidente ha tenido motivos para creer que sería inmune a la persecución penal si usaba las apariencias de su oficina para violar la ley penal. Sin embargo, en adelante todos los expresidentes estarán revestidos de esa inmunidad. Si el ocupante de esa oficina abusa del poder oficial para obtener ganancia personal, la ley penal que el resto de nosotros debemos cumplir no proporcionará un respaldo. Con miedo por nuestra democracia, diciendo. Esta fue la opinión de disidencia de Sonia Sotomayor. Era larga, pero es necesaria para poder entender lo que acaba de suceder. Algo sin precedentes. Los 6 jueces conservadores se fueron por encima de la Constitución estadounidense. Crearon algo de la nada para beneficiar a Donald Trump y blindarlo de los cargos criminales en su contra. En la Constitución, como acaban de ver, no hay absolutamente nada que diga que un presidente está blindado de cargos criminales por ningún tipo de acto, sea oficial o no. En la Constitución no dice en ningún lugar que un presidente tiene la luz verde para cometer crímenes. Esto que acabamos de ver, lo que acaba de hacer la Corte Suprema es demostrarnos que ellos están ahí con un fin y un propósito, y es avanzar la Agenda 2025 de Donald Trump, porque ellos saben que Biden no va a abusar de su poder. Sin embargo, ellos saben que Donald Trump, si llega en noviembre a la Casa Blanca al ganar las elecciones, sí lo va a hacer. Por eso ellos acaban de tomar esta decisión, porque si ellos creyeran que Biden usaría este poder para incluso eliminar a su oponente político, que es Donald Trump, ellos nunca hubieran tomado esta decisión. Pero ellos están contando con que Biden no va a abusar de su poder y que Donald Trump sí. Y en estas elecciones, si llegara a suceder lo que sucedió en el año 2000, cuando las elecciones fueron decididas por la Corte Suprema dándole la presidencia a Bush, déjenme decirles que también nos acaban de decir por quién ellos se decidirían. Ellos le darían la presidencia a Donald Trump, porque todo está pautado para llevarnos a un gobierno autoritario controlado por los republicanos, donde nosotros vamos a tener que vivir acorde a lo que ellos creen que es lo correcto. Mi nombre es Heidi Thor. No se olviden de que si les gustó el video, comentar, darle like, suscribirse a mi canal, poner la campanita por si acaso ustedes quieren estar pendientes de los otros videos de los cuales voy a estar tratando. Y definitivamente voy a tratar un video acerca de la Corte Suprema y por qué en eso los fundadores sí se equivocaron. Se equivocaron en muchas cosas, incluso en decir que una persona negra o de color eran 3/5 de una persona. La esclavitud, eso también fue equivocado. Y en la Corte Suprema también se equivocaron. No creo que se hayan equivocado en cuanto a la inmunidad presidencial, porque ellos venían huyendo de una monarquía donde el rey era el señor que todo lo podía y que no se le podía pasar factura. Ellos vinieron a crear un país totalmente diferente a lo que en ese entonces era Gran Bretaña. En eso no se confundieron, pero en dar este poder para que un presidente pueda nominar a un juez y que sea simplemente, en lugar de ser electo por el pueblo, sea confirmado por el Senado, eso sí fue un error y de eso voy a hacer un video más adelante. Gracias por todo. Nos vemos en la próxima.